Es una alegría poder compartir con ustedes una pequeña experiencia que las comunidades religiosas en el Uruguay, un pequeño país en el sur de América, llevamos adelante, mejor dicho, desde el año 2020 en adelante, primero una reflexión cuando el Papa Francisco nos dijo a las congregaciones que nos cuestionáramos acerca del tema de la movilidad humana, cómo podíamos colaborar. Allí en la conferencia de religiosos nos sentamos a preguntarnos y decíamos, venía enseguida, las ganas sobraban, pero bueno, éramos pocas, éramos mayores, no teníamos recursos y nos dimos cuenta de una cosa, solos nadie podía. Entonces dijimos, pongamos en común lo que cada uno tiene. Entonces fue así que nació la idea, una congregación puso una propiedad, la otra puso personal, la otra facilitó la puerta de entrada de un servicio jesuita y así, varones y mujeres fuimos armando lo que se llama hoy Casa Paz y Bien, Casa de Acogida de Migrantes. En un principio también nos acompañó la conferencia episcopal, colaborando en el armado de la casa. Hoy por hoy está la Arquidiócesis de Montevideo y la Diócesis de Canelones acompañando el proyecto. ¿Qué es lo que hacemos? Acogemos a los migrantes que van llegando a Uruguay, que es una proporción bastante grande, y la opción de la casa es justamente familias con niños o madres solas con hijos, porque hay otras realidades que están acogidas por otros servicios en el Uruguay. Y es muy lindo porque, bueno, ellos llegan, los acompañamos durante 3 meses, ayudándolos a sacar los documentos, a pensar los currículum dentro de sus habilidades, su formación que tienen. Hacemos una red entre todas las congregaciones y le damos lo básico, la casa, la comida, lo necesario para vivir. Y después con ellos vamos haciendo el proceso hasta que ellos pueden egresar y los ayudamos también a hacer su primer contrato de casa, a amueblarla. Y es como una gran familia. No solo las congregaciones, los egresados de nuestras propias casas ya traen las donaciones de mobiliarios, de cosas que se pueden necesitar y entonces cada familia sale con todo lo necesario. Una pequeña semilla de reino para seguir contribuyendo a este sueño de todos en la casa común. Bueno, cuando recién se inició la casa, y por ponerles un ejemplo, fue cuando nos agarró la pandemia. Ahí llegó Moisés con sus 2 pequeños y su señora, que venían de Venezuela. La casa básicamente recibe muchos venezolanos y cubanos, y hay de otras regiones de América, pero sobre todo venezolanos. A Moisés justo llegó en el momento de la pandemia. Entonces también con ellos aprendimos cómo acompañar no solo la situación con la que llegan, sino la situación que tienen que vivir, como por ejemplo puede ser encontrarse en un país extranjero después de haber venido bajando toda América y encontrarse con una pandemia. Y lo interesante de la experiencia fue que para ellos pasamos a ser su propia familia, ¿no? Entonces el encuentro cada día con ellos para sostener la esperanza, para seguir alimentando no solo su necesidad de inserción, sino también su vínculo con lo que dejan. Hay cosas que es importante en el acompañamiento de los migrantes que tiene que ver con la red de contención que se arma en el lugar y cómo seguir alimentando la red de contención en el propio país, porque es una tristeza muy grande que ellos viven, la familia que dejan del otro lado. Entonces, bueno, acompañarlos en eso hasta que lograron su primera casita y un gesto que a mí siempre me conmueve. En cada Navidad ellos vienen a visitarnos a los del equipo, a los que hemos trabajado con ellos y nos traen lo mismo que comparten en la Navidad en su país original, en Venezuela. Como signo de agradecimiento, lo que le llevarían a su mamá, bueno, nos lo traen a nosotros también como signo de compartir esta gratuidad de la vida, que bueno, vamos de camino y estamos justamente invitados a ayudarnos unos a otros, tratando de que todos estemos en la mesa compartida del reino.